Ok, bueno, parece que ya ahorita nada más lo confirmo. Listo, muchas gracias. Ahora sí, los dejo con Gobra. ¿Por qué los veo a todos como muy chiquitos? ¿Alguien está compartiendo pantalla o soy yo la que está compartiendo pantalla? Es que no te ves, tú no te ves. Y bueno, a mí me aparece nada más como la imagen de Luis Sosa, de Ajá, Luis. a mí también, por eso dije, ¿quién está compartiendo pantalla? Ya, ahora sí ya te ves. Ya, ok. A ver, creo que también ahí ya los estamos viendo. Ok, bueno, ya cualquier cosa le dicen a Gobra, los dejo con Gobra. Listo. Buenos días, ¿cómo están todos? Es un Hare gusto estar Krishna. aquí. Buen día. Bueno, vamos a iniciar con esta plática tan interesante del Srimad Bhagavatam, que es el más antiguo de los escritos espirituales, trascendentales, que nos ayudan a mejorar nuestra vida, nos ayudan a quitar toda la ansiedad, el estrés y nos enfocan en alinearnos con lo divino. Entonces vamos a hacer la invocación. Si pueden acompañarme ahí con los micrófonos apagados. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Ofrezco mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, quien es la causa de todas las causas. Entonces, vamos a leer del texto 43 al 50, que es el término de este capítulo muy interesante, donde Maharaj Parikshit estaba muy sediento y por medio de la ira y de tener hambre y sed, hizo ahí una actividad un poco diferente o más bien hizo una actividad que no pensaba que tuviera tantas consecuencias, pero vamos a contar esa parte ahorita. Entonces déjenme compartir la pantalla para esos textos. El capítulo 18 es titulado Maharaj Parikshit es maldecido por un niño brahmana. Entonces, compartir pantalla. Muy bien. ¿Alguien le gustaría ayudarme a leer el texto 43? Sí, yo. Gracias. Dice, mi querido niño, el señor quien porta la rueda de una cuadriga, es representado por el régimen monárquico y cuando este régimen queda abolido, el mundo entero se llena de ladrones, que entonces vencen de inmediato a los súbditos desprotegidos como si estos fueran ovejas dispersas. Entonces, en los versos anteriores supimos, ¿alguien se acuerda del nombre del sabio de que estaba en la ermita meditando?
¿Y el nombre del niño? Sí, El sabio es Rishi, ¿no? es un Rishi. Rishi. Sí, es un Rishi. Rishi. ¿Y el niño? Shringi. Shringi. Ok, el sabio es Rishi. La palabra Rishi en sánscrito es sabio en sí. Y hay muchos rishis, hay 7 rishis principales. Pero es Samika, ¿eh? Samika Y Rishi. sí, gracias, Mataji. Este rishi se llama Samika Rishi, que proviene de la línea de Angira Muni. Angira Muni era otro gran sabio. Entonces eran yogis trascendentalistas muy elevados que podían meditar por largo tiempo. Entonces, este rishi tenía un hijo que se llamaba Sringi. Este hijo tenía también mucho poder como su papá, eran de la casta brahmana, ¿no? Sabemos que los brahmanas son las personas intelectuales, son las personas que normalmente deben gobernar y son las personas más cualificadas, están más conectadas a Dios. Entonces, ellos ayudan a los demás a conectarse con Dios y de esa forma avanzar espiritualmente tanto en lo individual como en la sociedad entera. Entonces, en los textos anteriores se explica un poco que Maharaj Parikshit había salido a cazar, a hacer actividades de Kshatriya. Entonces, pues estaba muy sediento y muy hambriento y llegó a la casa de este gran sabio. Este gran sabio estaba en meditación, ¿no? Estaba meditando en Krishna. Pero Maharaj Parikshit dijo, bueno, a lo mejor nada más está sentado e ignorándome. Eso, él se dejó llevar por la ira. Entonces, entonces dijo, bueno, voy a ponerle una serpiente en el cuello, ¿no? Entonces, cuando llegó su hijo, se dio cuenta de eso y se enojó muchísimo. ¿Quién ha hecho eso con mi padre? ¿Quién se ha atrevido a hacerle eso a un gran brahmana, a alguien que ayuda a los demás, a alguien que es muy, muy bueno con todos? Entonces, déjenme ver exactamente aquí las palabras que dijo, ¿no? Dijo, miren los pecados de los gobernantes, que como los cuervos y perros guardianes de la puerta perpetran pecados en contra de sus amos, a despecho de los principios que rigen a los sirvientes. Entonces, pues los brahmanas son más avanzados que los kshatriyas. Maharaj Parikshit era un kshatriya, ahorita en este contexto. Entonces, Sringi estaba diciendo eso. Luego sigue. A los descendientes de las órdenes monárquicas se los designa ciertamente como perros guardianes y deben mantenerse en la puerta. ¿Con qué derecho pueden los perros entrar a la casa y exigir comer con el amo en el mismo plato? Estaba enojadísimo, ¿no? Y dice, después de la partida del Señor Krishna, la personalidad de Dios y supremo dirigente de todos, estos arribistas han florecido habiéndose ido nuestro protector. Por consiguiente, yo mismo me ocuparé de este asunto y lo castigaré. Tan solo sean testigos de mi poder. Entonces ahí ya lo maldijo, ¿no? Que en el 7º día a partir de hoy, una serpiente alada morderá el más despreciable de esta dinastía, refiriéndose a Maharaj Parikshit por haber insultado a mi padre y haber quebrantado con ellos todas las reglas de etiqueta, ¿no? Entonces, las etiquetas que se deben seguir es ese
respeto, ¿no? Primero están los brahmanas, los kshatriyas respetan a los brahmanas, después los kshatriyas o los gobernantes, los administradores, abajo de ellos están los vaishyas que deben respetar a los kshatriyas y a los brahmanas, los vaishyas son los comerciantes, también son administradores. Y después están los asistentes o shudras, ¿no? Que ellos respetan a todos los demás. Entonces, hay un dicho que decimos aquí en México, ¿no? Que ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Entonces, así estaba muy enojado Shringi. Y entonces, después de todo ese contexto que vieron en los textos anteriores, pues al despertar, al oír a su hijo haciendo ruidos y cosas, despertó de su meditación Samika Rishi o Samika Muni. Rishi y Muni son sinónimos, son palabras para designar a un sabio, a una persona avanzada en el conocimiento. Y despertó y dijo, ¿qué pasó? Entonces Shringi le contó. Entonces Samika Muni se quedó muy, muy asombrado. Déjenme quitarle un poco. Se quedó muy asombrado y dijo, híjole, ¿qué vamos a hacer ahora? Mi hijo ha maldecido al mejor de los reyes, a uno de los reyes de la dinastía Kuru, descendiente de Yudhishthir Maharaj, quien la misma personalidad de Dios ayudó a instalar en el reino. Entonces, ahí en ese verso, vamos a regresar, en ese verso empieza a explicar, dijimos del 43, ¿verdad? 43 al 50. Le empieza a explicar que la monarquía en ese tiempo estaba representada o representaba más bien a Dios mismo. Entonces, si Srila Prabhupada ahí menciona que todos estos reyes seguían monarquía, ¿no? Desde antes de Yudhishthir Maharaj. Bueno, en ese caso, antes de Yudhishthir Maharaj estaban otros reyes, estaba varias dinastías gobernando, pero aquí lo importante es que como estaban representando a Dios esas dinastías, pues eran muy respetadas, ¿no? Siempre se hacía un Raya Suya, que era una ceremonia, Raya significa rey, una ceremonia muy especial para instalar al rey que seguía, y en esa ceremonia se consideraba a Dios, a Krishna, como la suprema personalidad de Dios, y se hacían muchos Ashwamedha Yagyas, que son las ceremonias donde se utilizan caballos y se transformaban en seres humanos los caballos, ¿no? De tanta energía, de tanta potencia que tenían en ese entonces los sacerdotes. Entonces, aquí Samika Rishi le está diciendo a su hijo que a causa de la terminación de este régimen de monarquía, los ladrones, los truanes, las personas que están muy influenciadas por la era de Kali, iban a robar la riqueza de la gente y iba a haber muchos problemas. Entonces vemos, por ahí hay un micrófono prendido, pueden apagarlo, por favor. Puedes apagarlo, Gaura, eso de mi mamá, pero no se da cuenta, creo. A ver. Ya lo pegó. Entonces, también
empiezan a meterse con las personas desprotegidas, ¿no? Vemos ahora que hay muchos problemas sociales. ¿Me pueden ayudar con algún problema social que veamos actualmente donde hay muchas personas desprotegidas? Sí, los divorcios. Los Cuando, divorcios y sí, algo más fuerte que los divorcios, que ahí quedan las, las mujeres desprotegidas. Siempre hay problemas ahí con lo económico, ¿no? No quieren darles dinero y varias cosas. Y Pues otros sí, problemas más fuertes, ¿cuáles han visto? híjole, pues es que hay miles. Hay La miles, ¿no? trata, la trata de personas, Sí, la hay prostitución, los la secuestros, violencia. la Ujú. violencia a todos los estratos, ¿no? Desde los niños, las mujeres, los ancianos y ya, la pobreza en sí de la ¿no? gente que está viajando de toda Sudamérica y quieren llegar a Estados Unidos. Exacto. Entonces, todos esos problemas sociales, se despiertan a causa de la terminación de los regímenes monárquicos, ¿no? Que si hubiéramos seguido, no hubiera entrado tan fuerte Kali Yuga, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente verso. ¿Alguien quiere mencionar eh, algo sobre este verso? No es sobre este verso, pero yo siempre he tenido una pequeña curiosidad que espero no ser irrespetuosa con la pregunta. Ya en otras ocasiones, en otros versos anteriores, Ajá, se hablaba de, me acuerdo, no me acuerdo ahorita el otro rey, pero ahorita se mencionó con Parikshit, que estaba de cacería. ajá, Y eso me hace ruido, porque si Parikshit era un rey que procuraba el bienestar de todas las entidades vivientes, que todos los animales estaban bien, que era una época en que en ese lugar no había maltrato ni se lastimaban los animales, porque estaba de cacería. Ah, muy interesante esa pregunta. Eh, Voy a decir algunos puntos. Rivas, tal vez puedes decir algunos otros. Lo que pasa, recuerda que los reyes son los administradores, deben de tener muchas cualidades. Y una de esas cualidades es la valentía, ¿no? La valentía y por medio de la cacería ellos demostraban esa habilidad porque ellos peleaban con los leones y los tigres para, para demostrar eso. Entonces, a menos que en ese tiempo era la forma de demostrarse. Y pues ellos tenían permitido esa parte, ¿no? Esa parte de matar a un tigre y demostrar su valentía, ¿no? Y no vamos a decir que de tantas actividades, de tantas ceremonias que hacían, bueno, podían limpiar esa parte. Pero sí, tienes razón. Por otro lado, esa parte de proteger, pues protegían a todos, pero ahí para demostrar la valentía había eso. ¿Puedes agregar algo ahí, Srivas? Gracias, Gaura. Sí, es una pregunta muy interesante, Lu, la que mencionas, que muchos la hemos observado. Y generalmente la respuesta que se da es que de cierta manera, bueno, para empezar hay que entender que aquí en este mundo de alguna manera siempre hay como una especie de falla, ¿no? Y en los regímenes, en los gobernantes, sobre todo los que eran completos, como que eran guerreros, que no solamente eran de administradores, sino que eran administradores y además eran protectores, como lo menciona Gaura, ellos tenían que entrenarse, ¿no? Y la mejor forma de entrenarse era con animales grandes, ¿no? Tigres, osos y ese tipo de cosas. Y lo hacían de cacería, aunque también hay instrucciones para ellos de que deben de evitarlo lo más posible. O sea, era como una concesión, porque también era una forma
de ellos, ¿cómo se puede decir? Entretenerse. Era como cuando ellos estaban muy estresados, era de, ya me voy de cacería, ¿no? Era como un escape también de todas las cuestiones administrativas. Ellos se iban así un rato al bosque para despejarse. Y aparte también afinar sus habilidades como guerreros. Sin embargo, bueno, también siempre se les advierte, ¿no? De hecho, ahorita recuerdo Vidura en el Mahabharata da ciertas instrucciones que eran muy importantes y entre ellas hay 7 cosas que debe de evitar un rey si quiere llegar a ser un rishi o un rajarshi, ¿no? Así como hablamos ahorita de los rishis, un rey sabio, un raya rishi o rajarshi, abreviado. Y esas 7 cosas básicamente se basa, una de ellas es, debe de evitar la cacería, el alcohol, el asociarse con mujeres excesivamente, que todo esto ellos tenían permiso. O sea, ellos podían beber, podían asociarse con mujeres, tener muchas esposas. De hecho, a veces se les pedía para que pudieran tener progenie y continuar con la dinastía. A ver, de hecho, son los 4 principios. Beber, la casa, las mujeres, los dados, el juego de azar, el uso de palabras, de ser muy rudo con las palabras, el uso del castigo severo y el uso y el despilfarro de la riqueza. Entonces eran 7 cosas que Vidura menciona. Cuando se educa a un rey, se le enseña a evitarlo lo más posible, pero al mismo tiempo tienen la concesión, es como tienen que cuidarse de ello, porque si tienen permiso, eso los puede llevar a perderse. Y precisamente podemos observar que haciendo eso, es como Maharaj Parikshit, digamos que fue enredado más en la naturaleza material y terminó no apreciando que el Muni estaba en meditación, ¿no? Aparentemente, siempre me pareció muy interesante que él estaba de cacería, o sea, era algo que debía en realidad evitar lo más posible y pues estaba de cacería. Es una observación importante que hiciste, Lu, y eso ocasiona que él esté más enredado, o sea, esté en una actividad que precisamente disminuye de cierta forma la conciencia, la capacidad de ser consciente. Entonces al final vio así como un capricho, ¿no? Este sabio no me está haciendo caso, seguramente se está haciendo pato y para demostrarlo le voy a poner una serpiente para ver que nomás está haciéndose pato, ¿no? Y no me está haciendo caso. Y le pone la serpiente y pues vio que no se movía ni nada, dijo, híjoles, bueno, no, pues ya lo hice. Y se fue. Entonces, tu observación es muy, muy, muy interesante. Entonces, de hecho, muchas veces se atribuye que es precisamente en esa línea en la que iba, pues fue lo que ocasionó que él ocasionara esa ofensa con el sabio y que él recibiera la maldición. Muchas gracias, Rivas. Sí, muy interesante y pues en este mundo es así, las leyes de la naturaleza material, ¿no? Nos empiezan a enredar. Entonces vamos a ir al siguiente verso, verso 44. Es importante notar que el Bhagavatam explica que todo eso fue un plan de Krishna. Un plan de Krishna para que se pudiera hablar el Bhagavatam. O sea, no era precisamente la naturaleza material, sino como él era un devoto puro, de cierta manera son como los planes de Krishna para que los pasatiempos, los lilas, sucedan de manera adecuada, ¿no? También tenía que entrar la era de Kali de lleno, en algún momento. Sí, sí, eso es lo más interesante, ¿no? Entonces, Muchas ¿quién me gracias. ayuda? Muchas gracias. Un gusto, Lu. ¿Quién me ayuda con el texto 44? Yo. Gracias, Gina. Sí. Okay, gracias. A causa de la terminación de los regímenes monárquicos y a que truanes y ladrones robaran la riqueza de la gente, habrá grandes desórdenes sociales. La gente será herida y matada, y los animales y las mujeres serán robados.
y nosotros seremos responsables de todos esos pecados. ¿Puedes leer el 45, Shrivas, de una vez que es de la misma parte, por favor? Sí, claro. Dice, en ese entonces la generalidad de la gente se apartará de un modo sistemático de una civilización progresiva en lo que respecta a las ocupaciones cualitativas de las castas y las órdenes de la sociedad, y en lo que respecta a los mandamientos védicos. Así pues, dicha gente se sentirá más atraída al desarrollo económico para la complacencia de los sentidos, y como resultado de ello habrá una población no deseada que va a estar al nivel de los perros y los monos. Entonces, estos 3 versos, el 43, 44 y 45, Samika Rishi está hablando de todas las consecuencias que va a pasar sobre lo que hizo este niño brahmana, Sringi. Entonces, actualmente estamos viendo las consecuencias. Srila Prabhupada aquí menciona varios puntos importantes. Al no seguir nosotros los mandatos védicos, los mandatos espirituales, los mandatos que nos elevan a una plataforma de ser humano, nos quedamos en la plataforma animal, ¿no? Los animales comen, duermen, se defienden y están ahí atados a la vida sexual sin restricción, ¿no? Aquí vemos los monos y los perros no tienen vergüenza de la vida sexual y lo hacen libremente, lo hacen sin ninguna restricción, están inclinados a eso, ¿no? Eso lleva a que haya, si nosotros nos empezamos a comportar así, eso lleva a que haya una población no deseada, ¿no? Entonces esa población no deseada, al no tener una conciencia adecuada, empieza a comportarse como los animales, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar, o más bien como vemos actualmente, ya hay muchas personas de ese tipo que, o sea, a veces decimos, ¿cómo puede pasar eso, no? Un secuestro, el trata de personas, ese maltrato desde los niños hasta los ancianos, las mujeres, ¿cómo puede alguien hacer eso, no? Entonces, esa falta de conciencia, de respeto, esa falta de, pues es por toda esa influencia o esa falta de seguimiento de esos principios espirituales, ¿no? Como son, hay un mandamiento espiritual que la vida sexual debe ser solo para procrear. Y los Vedas dicen, bueno, si quieres también hacerlo para diversión, está bien, no hay problema, pero hay consecuencias, ¿no? La consecuencia es que si pasa a hacer procreación o pasa algo, bueno, va a ser un hijo no deseado y va a pasar todo esto, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Algo más de estos versos, principalmente de estos 3? Me gustaría hacer un par de observaciones, Gaura, si me Sí. permite. Bueno, son varias, pero nomás un par voy a aguantarme. Ok. En el verso 44 me parece muy interesante como hacer el análisis de la traducción que hace Prabhupada, Ajá. donde él traduce Natasya, ¿no? Nashta Natasya, Nashta Natasya, como la abolición del régimen monárquico, ¿no? Ajá. Monárquico, y que bueno, en ese momento precisamente la palabra Natasya se refiere, nata es es el refugio, ¿no? El protector, también se traduce como el señor, no sé si Yaganata, el señor del universo, es un nombre de Krishna,
pero también es, y que significa el Señor del universo o el refugio del universo. Y de cierta manera, me gustaría apuntar de que el sánscrito se refiere a la abolición de un refugio genuino, un refugio realmente poderoso, alguien que realmente tenga la capacidad de brindar refugio a la gente. Y no necesariamente se refiere al régimen monárquico. Obviamente algunos devotos me ahorcarían por este comentario que Prabhupada menciona, pero sí me atrevo a hacer esa observación de que de alguna manera lo que hace falta es alguien, un devoto, que tenga la cualificación y la calificación a nivel administrativo y de protección, ¿no? O sea, ese es el detalle de los reyes, de los Rayarshish como Maharaj Parikshit, que no solo eran aptos administrativamente, sino que realmente también eran poderosos, o sea, realmente en batalla, o sea, por ejemplo, ellos se estarían a cazar, o sea, no es que necesitaran guaruras o quien los protegiera a ellos, como ahora, ¿no? O sea, traen así un séquito de guaruras, sino que él por sí mismo, o sea, era muy difícil que alguien lo matara, que alguien lo lastimara, porque era demasiado habilidoso en cuestiones de la guerra y cuestiones de todo eso. Entonces sí me gustaría ese detalle de que Prabhupada lo traduce como el régimen monárquico, pero no necesariamente es el régimen monárquico, sino un refugio genuino, ¿no? Y actualmente eso es lo que los brahmanas, de cierta manera, es la segunda cosa que quiero apuntar, que Prabhupada viene apuntando eso de que los brahmanas cometieron una injusticia, ¿no? Y el acto de injusticia fue haber castigado severamente, o sea, los brahmanas no les corresponde el castigo para empezar, ¿no? Y aunque tienen la responsabilidad, y en ciertos momentos hay partes de la historia del Bhagavatam que vamos a encontrar, donde los brahmanas sí matan a un rey, ¿no? Porque ya es demasiado, o sea, es como responsabilidad de ellos, porque el rey no es que le puso una serpiente a una persona por un capricho porque tenía sed o algo así, sino que realmente está aboliendo los principios religiosos, porque realmente está en contra de los principios religiosos, porque está abusando realmente de toda la gente, porque no está dando protección, sino realmente se vuelve realmente un dictador que realmente no protege a nadie, ¿no? Él es la causa del sufrimiento de todos. Pero en este caso, Maharaj Parikshit solo cometió una falta momentánea, que el mismo sabio dijo, se agarró la serpiente y la tiró a un lado y dijo, bueno, ¿qué pasó? Y él mismo se lamenta, ¿no? Dije, ¿por qué yo no estuve consciente para poder atenderlo? Si era mi deber atenderlo, o sea, y hubiera sido un honor para mí, el sabio pensó. Pero el niño inmaduro, ¿no? Por una falta mínima, o sea, que no es válido matar a un rey por una falta de ese tipo, que a fin de cuentas todo el mundo, de cierta manera, estamos sujetos a ponernos de malas cuando tenemos hambre. Bueno, a mí me pasa mucho. Me pongo de malas cuando tengo mucha hambre. Pero no era válido, por eso maldecir a la muerte a un rey que era realmente un refugio genuino, ¿no? Entonces, bueno, nada más con eso. Gracias. Sí, ese es un punto, son puntos muy interesantes que Srila Prabhupada menciona en los siguientes versos. Y vamos a pasar al siguiente verso. Vamos a compartir pantalla. Entonces, me ayudan con el 46. Vamos a leerlos de una vez todos para que el tiempo no nos gane, porque después nos vamos a quedar en un verso del 46 al 50. ¿Me pueden ayudar? Yo. Ok, Shiva. Dale. El emperador Parikshit es un rey piadoso. Él es sumamente célebre y es un devoto de primera de la personalidad de Dios. Él es un santo entre los miembros de la orden real y ha ejecutado muchos sacrificios de caballo. Cuando un rey de su categoría se siente
cansado y fatigado, habiendo sido atacado por el hambre y la sed, no merece en absoluto que se le maldiga. Texto 47. Luego el Rishi le oró a la omnipresente personalidad de Dios, pidiéndole que perdonara a su inmaduro hijo, el cual carecía de inteligencia y había cometido el gran pecado de maldecir a una persona que estaba completamente libre de todo pecado, que era subordinada y que merecía ser protegida. 48. Los devotos del Señor son tan tolerantes que incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados o incluso matados, jamás tienen deseos de vengarse. 49. El sabio se lamentó así del pecado que cometió su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho objeto el rey. 50. Por lo tanto, aunque a los trascendentalistas se les involucre en las dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. Muchas gracias, Rivas. Entonces, aquí desde el texto 46 al 50, ahí todo lo que mencionaba Rivas sobre el rey Parikshit, que era un rey ideal, que era célebre, que era muy piadoso. Entonces, Samika Rishi estaba muy afligido por lo que había hecho su hijo, que su hijo no menciona. ¿Tú recuerdas qué edad tenía, Srivas? Stringy, yo me imagino que tenía unos 10 años, o 9 años. Entonces, ahí Srila Prabhupada menciona que los niños hay veces hacen cosas imprudentes, cosas que no deben de hacerse, ¿no? Entonces, fue un arreglo de Krishna, de Dios, para que pasara todo esto. Y tanto Maharaj Parikshit, Samika Rishi, Shringi, el niño, involucrados en esta historia. Así que yo recuerdo cuando me la contaron de pequeño, estaba bien enojado con Shringi, ¿no? Decía, shh, ¿por qué? Ahorita les voy a compartir una foto del momento donde Maharaj Parikshit fue mordido por la serpiente alada. Entonces, ¿por qué fue un arreglo de Krishna, no? Porque primero estaba entrando la era de Kali. Había que hacer ese cambio de ciclo. Entonces, como decía Srivas, Maharaj Parikshit se fue de cacería, eso lo empezó a envolver y no tuvo la conciencia suficiente para no hacer esa ofensa a ese brahman, a ese sabio. Entonces, se enoja Shringi, hace esa maldición. Ahí un punto importante también que menciona Srila Prabhupada, que los hijos de los brahmanas deben de tener cuidado de esa potencia que tienen, de esa virtud que tienen y no mal usarla, ¿no? El poder mal usado causa estragos y te crea karma, ¿no? Entonces, el maldecir a cualquier persona no es tan bueno. Pero el maldecir a una persona santa es una de las ofensas más abominables, ¿no? De hecho, esa ofensa es difícil de erradicar. Pero, como era un niño, pudo disculparse esa ofensa, ¿no? Eso lo menciona aquí Srila Prabhupada. Entonces, ese arreglo se hizo para que entrara más la era de Kali, ¿no? Y también al entrar la era de Kali hubo más bendiciones. La bendición es que rápidamente podemos alcanzar el amor puro divino por medio de la asociación directa con
con las cosas divinas. Y lo más divino que dice el Srimad Bhagavatam que hay es el nombre de Dios o el canto o la práctica de japa, ¿no? Que es la práctica de oraciones con el Mahamantra Hare Krishna. Entonces, esas son una bendición que solo existe en esta era de riña, hipocresía, donde hay truanes, ladrones, etc. Y entonces, déjenme ver aquí otros puntos que anoté. Entonces, los principios védicos son para no caer en la parte animalística y seguir siendo conscientes, seguir siendo, comportarnos como seres humanos, ¿no? A ver. Entonces, regresando a la parte del mal uso del poder, vemos actualmente que todos nuestros gobernantes están haciendo el mal uso del poder, haciendo todos los puntos que no deben hacer los gobernantes que mencionó Srivas hace un momento, de despilfarrar el dinero, no usar drogas, no asociarse con mujeres libertinamente, todo eso los gobernantes actuales vemos que no cuidan esa parte y por eso están envueltos en esas mil formas de no tener una sociedad adecuada, de no estar enfocados en el servicio a Dios, en no estar enfocado en la verdadera meta de la vida, ¿no? Entonces, esa falta de guía de los gobernantes hace que la sociedad empiece a entrar más en caos. Pero ese caos tiene algo bueno, ¿no? Nos hace, hemos visto la psicología del dolor, la psicología negativa que funciona mucho, ¿no? Algo que nos causa dolor, algo que nos causa sufrimiento, nos hace reaccionar, ¿no? Decimos, no, ya no quiero esto, por favor. Empezamos a buscar, empezamos a ver las formas en que podemos mejorar, empezamos a refugiarnos en ese refugio espiritual, en ese Señor del universo, Jagannatha, para poder estar sin ese sufrimiento. Entonces, es muy, muy significativo todo lo que está pasando en esta era de Kali, ¿no? Los que no se refugian empiezan a sufrir más, los que sufren y sufren empiezan a tener más fe, más confianza en Dios. Entonces es una forma en que la era de Kali hace que la gente reaccione y pueda cambiar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ahora sí, quisieran mencionar algo, queda poco tiempo. Algunos puntos que hayan visto interesantes, alguna pregunta. A mí me gustaría compartir una reflexión que me ha generado, bueno, hay muchas, pero el personaje de Singri me hizo reflexionar en lo siguiente, ¿no? En cuanto a qué tanto también nos está representando como personajes de la era de Kali. Esta inmadurez emocional que representa como niño, pero que en el fondo todos a veces somos como niños, ¿no? Esta incapacidad de ver una situación o evaluarla en su totalidad y juzgar desde nuestra emoción, y que a veces nos lleva a reaccionar con las personas o en las situaciones de una manera violenta, ¿no? De una manera en la que somos parciales, emitimos un juicio y sancionamos porque tenemos la soberbia de ese poder
desde una inmadurez emocional. Entonces, me parece muy rico también el análisis de este personaje, no como un ejemplo, sino precisamente para poder analizar hasta dónde nosotros como humanos de esta era también tenemos esa parte, ¿no? Esa parte, y yo hasta pensé en un título, ¿no? Los riesgos de la ira, ¿no? O sea, los peligros de la ira, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que también me llevo de este capítulo, adicional a toda esta parte de cómo aceptar ese desapego que debe de haber para poder trascender a otro nivel y poder aceptar también la muerte, ¿no? Entonces, muchas gracias por el estudio de este capítulo. Igual me voy con muchas cosas que analizar, pero también con muchos aprendizajes. Gracias a todos. Gracias, Lu. Sí, son muy puntuales esas partes que analizas, como el niño. De hecho, somos como niños en pañales en la parte espiritual, ¿no? No sabemos las consecuencias reales de todo lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Estamos influenciados de una manera que todos nuestros defectos y eso nos llevan a hacer actividades pecaminosas, ¿no? Como este niño, al no tener la madurez suficiente para hacer eso, pues fue un acto muy tonto, ¿no? Aquí Srila Prabhupada menciona eso, ¿no? Que no había razón. Era un gran rey, un rey piadoso, una persona magnánima y un niño con mucho poder, ¡pum!, hizo eso, ¿no? Entonces, sí, somos como niños que a veces actuamos de una manera inocente. Esa palabra inocente, etimológicamente hablando, viene de no tener conocimiento, ¿no? O sea, entonces, al no tener conocimiento y esa madurez, esa experiencia, pues estamos tropezando muchas veces con muchas piedras, con muchos factores de la vida que no sabemos qué hacer, cómo comportarnos. Y como no tenemos una guía de nuestros gobernantes, de nuestro alrededor cercano, pues seguimos, ¿no? Entonces, y el otro aspecto que mencionas de la ira, recordé la historia de Krishna cuando es bebé. ¿Se acuerdan del mes pasado? Los que hicieron Damodar, que es una ceremonia que se hace durante un mes de ofrecerle una velita a Dios, a Krishna. Y esa velita representa, el fuego representa la iluminación, el conocimiento, ¿no? Entonces, en esa historia, Krishna es un niño travieso. Entonces, denme un momento que me salió el letrero aquí de que se va a acabar la batería. ¿Puedes comentar ese pasatiempo un poco, Srivas, de cuando lo va persiguiendo Madre Yashoda y qué significa ahí lo de la ira? Si recuerdas. Bueno, cuenta el pasatiempo y ahorita yo les explico lo de la ira. Denme un segundo. Voy contando el pasatiempo mientras, y ahorita que nos subraye ese punto que menciona Gaura, que la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, mientras era niño, un bebé, un lactante, digamos, se acerca con su madre y le pide que por favor, pues le pide teté, ¿no? Le dice, quiero teté, y la madre lo complace, pero la madre tenía sus labores, ¿no? Y había dejado la leche en el fuego, y la leche comienza a hervir, ¿no? Hay muchos detalles de que, por ejemplo,
también se menciona un detalle bonito que a veces leemos de ese pasatiempo, es que la leche sintió celos, ¿no? Sintió celos de la leche materna, que porque Krishna estaba tomando leche materna y ella no podía hacer ese servicio, entonces por eso la leche comenzó a hervir, ¿no? Y comenzó a derramarse, a lamentarse la leche de que no podía hacer ese servicio para Krishna, que ella quería que Krishna la tomara. Y la leche, y entonces Madre Yashoda dejó a Krishna a un lado y se fue a atender el asunto de la leche. Y Krishna, muy molesto, comenzó a romper, ¿no? Que lo habían dejado ahí a la mitad. Comenzó a romper el yogur y todo los cántaros y a comerse la leche. A hacer travesuras, bueno, de puro coraje. ¿Quieres continuar, Gaura? Y para que lo... Bueno, ya estoy en línea. Entonces, sí, Madre Yashoda, para asustar a Krishna, y eso agarró un palo. Entonces, Krishna, al ver eso, el amo de todos los universos, hizo esa historia de sentir miedo por su mamá, por su mamá, y empezó a correr por todo Brindavan. Ahí iba corriendo, y Yashoda, ven Krishna, te voy a dar tu merecido por romper esa olla de leche. Y entonces cuando lo alcanzó, al principio estaba enojado, estaba enojada Madre Yashoda, ¿no? Tenía ira. Entonces cuando vio a Krishna con su cara así de miedo y de niño asustado y eso, Madre Yashoda dejó el palo hacia un lado. Entonces, en ese punto, en ese momento, los maestros espirituales como Vishwanatha Chakravarti, como algunos otros mencionan que cuando uno está en la modalidad o en el modo de ira, Krishna no puede aceptarte. Entonces, Madre Yashoda vio todo eso, ese punto de ira, y en vez de ira empezó a entrar en amor, ¿no? Entonces lo castigó, lo amarró a un mortero de madera, y después hay otras historias ahí, ¿no? Cuando Nanda Maharaj supo eso, dijo, ¿quién es esa persona que hizo esas actividades tan malas? Y Madre Yashoda estaba así toda apenada, ¿no? De todo lo que había pasado. Entonces, sí, ese punto de la ira es muy, muy interesante. Uno no puede acercarse a Dios cuando está en ese modo de ira, pero también hay otra historia que podemos usar la ira como protección, ¿no? Esa parte de una ira bien guiada. No sé si han oído del Ramayana, aquí los presentes que no sean Mimata y Srivas. Creo que todos han oído del Ramayana, ¿no? La historia de Dios representando al Rey Perfecto, representando a esa parte, el señor Ramachandra. Entonces él tenía un asociado que era un mono, que era Hanuman. Entonces Hanuman, la historia se basa en que un demonio le roba a la esposa, le roba la consorte a Ramachandra, el señor Ram, y y está en otro lado, está cruzando el océano y los monos le ayudan. Entonces Hanuman, con su poder, se podía hacer muy, muy grande, y de un salto iba de una isla a otra, ¿no? Y eran así kilómetros que había que saltar. Entonces, estando Hanuman muy enojado, él quería salvar a Sita, ¿no? Entonces, en una de esas, se dejó agarrar, y después, pues lo metieron hasta dentro del palacio, ¿no? Y no, pues
traigo un mensaje del señor Ram que va a venir por cita, así es de que cuídate, ¿no? Le dijo al demonio. Y después de eso él se soltó, porque lo tenían amarrado. Se dice que él tenía la fuerza de 10,000 elefantes. Su hermano es Bhima, el de los Pándavas también, que hemos hablado aquí un poco en el Srimad Bhagavatam, en los textos anteriores. Entonces, eran hijos del viento, de Vayu. Entonces era muy fuerte. Entonces él lo que hizo, había muchas lámparas de fuego en ese palacio, y con su cola, él estaba muy enojado de que habían atrapado a Sita Devi, la consorte de Sri Ram, y con su cola la encendió y empezó a incendiar todo el palacio del rey Ravana, ¿no? Entonces ahí se da un ejemplo que también la ira la usó para ayudar al señor Ramachandra. Entonces, si estamos ya puntuales, yo creo vamos a parar aquí. ¿Alguien quiere mencionar algo brevemente sobre estos puntos? Bueno. Ya quería agregar, bueno, igual no para extenderlo mucho, pero me parece importante mencionar en el texto 45 que se menciona el concepto de civilización progresiva. Ajá. Y que el Bhagavatam nos dice que se va a detener, ¿no? De forma sistemática, ¿no? Se apartará la gente de una civilización progresiva. ¿Y a qué se refiere el Bhagavatam? No sé si gustas, por favor, aclararnos un poquito más sobre eso. Sí, bueno, como sabemos, las eras van siendo progresivas en el contacto con Dios, y esta era de Kali Yuga es un reto, un desafío estar en contacto con Dios. Esta era dura 432,000 años, de los cuales llevamos 5,030 años apenas. Entonces, los principios religiosos, como hemos mencionado, los básicos es no sexo ilícito, no comer carnes, huevos ni pescados, no intoxicarse, no juegos de azar. Entonces, esos principios básicos ahora están siendo hechos por la mayoría de las personas, y eso hace que la civilización empiece a degradarse cada vez más, hasta que va a llegar un punto en que seamos más y más inconscientes, y de por sí ahora hay tanta falta de esa espiritualidad, tanta falta de ese raciocinio espiritual, de ese sentido común que nos puede elevar la conciencia. Y bueno, eso va a llevar a que las almas sufran más, todo el mundo sufra más, ¿no? Entonces, estamos más atraídos al desarrollo económico, es nuestra deidad principal, el desarrollo económico, y nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? No sé si gusten agregar algo más. Rivas, Luis, ¿querías decir algo? Bueno, entonces, gracias por acompañarnos en esta mañana fresca. Ya estamos entrando a invierno. Los invitamos el día de mañana. Vamos a continuar con el siguiente capítulo, que está muy interesante. Sukadeva Goswami aparece, y ahí Srila Prabhupada menciona muchas cosas interesantes sobre quién es Sukadeva Goswami, que ya hemos estado hablando de él. Es uno de los autores del Srimad Bhagavatam, pero también tiene muchas cualidades santas que vamos a ir viendo durante ese capítulo 19, y que va a terminar el canto 1 del Srimad Bhagavatam con este capítulo. Entonces, que tengan lindo día. Gracias por escuchar. Hare Krishna. Compartir. Hare Krishna. Buen día a todos. Buen Adiós. día. Bye. Muchas gracias, Hare Krishna. Bye. Adiós. Sí, gracias. Feliz domingo.
Adiós. Adiós. Adiós.